Hola hermanos, me preguntáis cómo fue mi llegada a la hermandad. Yo creo que nací siendo del Calvario. En mi familia, mi padre, mi hermano, mi hermana, además con una diferencia de edad grande. Cuando yo nací, mi hermano tenía ya 14 años y desde pequeño fui viviendo lo que era ser del Calvario. Recuerdo en mi infancia, desde mi infancia, los desayunos de los Viernes Santos por la mañana, después de la estación, en mi casa de Fernán Caballero. Mi madre preparaba esos desayunos para 15 o entre 15 y 20 personas, de las cuales pues tranquilamente 5 o 6 habían hecho la estación de penitencia. Y todas esas conversaciones en los desayunos en las que se comentaban las incidencias de la última estación de aquella noche. Como consecuencia, cuando yo salí por primera vez de Monaguillo con 8 años, en 1954, pues yo tenía muy imbuido lo que era el carácter del Calvario, lo que significaba ser del Calvario. Un año después, mi hermano, Joaquín, el pintor, pues me hizo un cuadro, un retrato, que he traído aquí para que lo veáis. De 1955, y que está dedicado a su hermano Emilio Monaguillo del Calvario. Yo fui con mi naveta, creo recordar que era Antonio Oliva el fiscal de paso, y delante llevaba en la presidencia a mi padre. Desde ahí yo creo que he salido de casi todo en el Calvario. Fui de los que, junto con Chaín, Eduardo Pérez de los Santos, Pepe Alba, estrenamos los trajes de paje la primera vez que salieron. Ya con la edad hubo un periodo en el que ni podía salir de paje ni podía salir de nazareno, y fue cuando ya vi con uso de razón a la cofradía en la calle. A partir de ahí, como digo, he salido de casi todo. Primero salí con vara, y guardo el recuerdo entrañable de Antonio Colón, con quien fui codo con codo, los dos con vara, y eso hizo que la admiración y el cariño que yo sentía por él se intensificara. Todo eso se lo he referido muchas veces después a su hijo Carlos, a nuestro hermano Carlos. Después de ahí pasé a salir con cirio, después con cruz de penitencia detrás del Cristo, y ya ahí fue cuando Joaquín Alba me propone ser celador de cruces detrás del paso de Cristo. Y poco tiempo después, Juan Carlos Heras, en la catedral, fuera de época de Semana Santa, coincidimos en la confirmación de mi hijo, y allí fue donde me propone ser celador del último tramo de Paso de Cristo. En ese puesto me he llevado más de 20 años, con un amplio anecdotario en el cual debo significar que tuve el honor de ser celador de ese tramo el primer año que pudieron salir las hermanas. Y creo que las que salieron aquel año, que para salir en ese tramo eran jóvenes, pero eran hermanas desde pequeñas, pues
se produjo una sintonía entre nosotros porque me agradecieron mucho que yo no hiciera ningún hincapié en que salían hermanas. Yo traté el tema como si ellas llevaran allí toda la vida, porque además era así. Alguna fue la que se dirigió a mí planteándome los nervios que tenía, y yo les dije que no tuvieran ningún problema, que lo iban a hacer seguro mejor que muchos de los que llevaban años allí saliendo. Como así fue, yo no tenía la menor duda. Y, como digo, más de 20 años después, Alejandro Alvarado me dice un día que ya no voy a ser más celador del último tramo de Paso de Cristo. Yo siempre había entendido eso como un honor y nunca como un privilegio, y siempre como un servicio a la hermandad. Yo tenía muy claro que el día que no sirviera cogía mi cirio y ya está. Y así me lo comunicó, que yo iba a dejar de ser celador del último tramo, y le dije, pues muy bien, cojo el cirio y ningún problema. Y entonces cuando me dice que voy a ir de fiscal de palio. Una vez que yo ya había reaccionado así, me quedé un poco sorprendido, y es curioso porque yo creo que ahí hay una emoción especial que sentí, puesto que es verdad que yo siempre había sido mucho de Cristo, de Cristo, de Cristo, y parece que la Virgen, al quedarme ya poco tiempo para salir, me dijo, ahora te vas a venir algún año conmigo. Ese puesto lo dejé cuando me dan una noticia médica grave, y entonces hablé con Javier Muela y con Joaquín Rodríguez Mateo para decirle que no quería que estuvieran esperando hasta última hora, pensando si yo estaba bien, si yo estaba mal, que había un momento en que había que saber irse en el momento adecuado. Y les dije que ese año dejaba el puesto. Y me planteé lo que he hecho después, lo que durante años y años y décadas yo, vestido de nazareno, hacía con mi túnica fotos con mi mente y con mis ojos, pero no las podía hacer porque no me dejaban llevar la cámara. Y a muchos fotógrafos amigos les decía, vete a tal esquina el año que viene y mira cómo va el Cristo, mira cómo va la cofradía y tal. No me hacían caso. Total, que desde ese año pues estoy saliendo de hermano fotógrafo de la cofradía del Calvario, y espero que siga durante muchos años más. Como ya he dicho, mi primera estación fue muy pequeño, con 8 años, de monaguillo, con la naveta delante del Paso de Cristo, y con la responsabilidad que había adquirido tanto de mi padre como de mi hermano, y en ese espíritu de Calvario, de cumplir, de ser serio, de estar siempre en la función que se me encomendaba, y ese espíritu he intentado transmitirlo a mis hijos, y ahora estoy en el momento de intentar transmitírselo a mis nietos. Mi hijo también repitió esa misma salida y salió por primera vez de monaguillo con su naveta, y a los dos nos llamaron la atención por echar demasiado incienso, y decían que traíamos mareados a los nazarenos de alrededor, precisamente porque nos faltara esa función que se nos había encomendado. Fue una auténtica emoción, fue un reto importante para mí, y como así lo fue para mi hijo, y espero que mi nieto y ya mis nietas puedan también hacer eso, y le pido al Cristo del Calvario y a la Virgen de la Presentación que me dé fuerzas para el año que ellos salgan, poder yo salir en un puesto cómodo de la hermandad,
como los que se han creado ahora para los que estamos ya más disminuidos físicamente. La hermandad, como todas las hermandades, ha sufrido cambios muy significativos a lo largo de la historia. Yo conocí una hermandad en la que hay una definición de Carlos Colón de las hermandades de aquella época, en la que decía que realmente una hermandad era algo así, perdona Carlos, no recuerdo exactamente, pero una escalera muy vieja por la que se accedía a un sitio oscuro donde había una bombilla, y efectivamente el Calvario era así. Y siempre había una persona que era muy conocida en cada hermandad, que era el que llevaba toda la hermandad por delante, ¿no? En nuestra hermandad fue el recordadísimo don José Luis González Campos, y esa es la hermandad que de chico yo conocí. Mi padre me llevaba a misa de 12 a la Magdalena, y en esa misa de 12 pues coincidían personas como don Joaquín Huelva, como don José Luis González Campos, como don Joaquín Alba, y bueno, Julio Bell, Ignacio Bosch, Antonio Oliva, que eran de una generación posterior. No iba a esa misa, pero sí formaba parte de ese elenco importante de don Eduardo Camacho. Y bueno, recuerdo también a Faustino Martínez Candau. En fin, ese era un bloque que era el que mantenía la hermandad, digamos, a lo largo del año, y había muy poca convivencia. La hermandad del Calvario siempre ha sido una hermandad un poquito cerrada, ¿no? Y yo que tengo que vivir la hermandad con mi doble vertiente de hermano y de fotógrafo, lo noto mucho porque entro en otras hermandades y parece que soy muchas veces más ajeno en la mía que en otras. Pero es verdad que eso ha ido evolucionando, y hay yo creo que un cambio importante cuando las hermandades de toda esa época no tenían un duro, no había dinero. De hecho, mi padre decía una frase, que una hermandad que no debiera dinero ni era hermandad ni era nada. Y se produce, como digo, bueno, hubo un momento, yo creo, a finales de los 60, que eso hoy se dice y parece que me he vuelto loco, pero estábamos preocupados porque se decía que la Semana Santa como tal iba a desaparecer, finales de los 60, principios de los 70, porque era inviable económicamente. Pero después viene el hecho de que las hermandades empiezan a recibir el dinero de las localidades de la carrera oficial, y en las hermandades empieza a haber dinero. Eso permite tener casas de hermandad importantes, y eso hace que la convivencia sea mucho más importante, sea mucho más activa, ¿no? En ese terreno creo que hemos ganado muchísimo, y creo que, y espero que eso vaya a más. No sabemos qué va a pasar con el futuro, porque, claro, estamos ante una situación con la pandemia, que no sabemos qué va a pasar la Semana Santa que viene, cómo va a evolucionar todo esto, cómo va a incidir en el público, en los propios cultos. Pero en fin, hay que tener siempre esperanza, y yo lo veo como positivo, o sea, con un futuro positivo, y espero que se cumpla, que nuestros titulares nos ayuden a ello. La última Semana Santa fue algo extrañísimo, porque además en mí personalmente fue particularmente extraño,
Bueno, aparte de una gran tristeza, yo creo que eso es común a todo el mundo, pero a mí me pasaba una cosa cuando yo he salido durante tantos años, desde que salí de Monaguillo, pero sobre todo cuando ya era mayor y salía de Nazareno, y sobre todo cuando tenía responsabilidades de ser celador. Tengo que hacer un inciso aquí porque en mi familia, y yo he aprendido tanto en mi familia de ser del Calvario, que llegó un momento en que yo no sabía lo que era un diputado de tramo ni sabía lo que era un diputado mayor de gobierno, pero sí sabía lo que era un celador de tramo y un celador general. Y a mí me sonaba muy raro cuando decían eso de diputado mayor de gobierno en otras hermandades. Pues ese punto de responsabilidad en el caso de ser celador, a partir de la visita habitual de la familia los jueves santos por la mañana a rezarle a nuestros titulares y de comentar con los hermanos, amigos, cómo estaba la cosa y de mirar al cielo para ver si va a llover o no va a llover, lo típico. A mí, desde ese momento del mediodía hasta por la noche, ya me empezaban a entrar un estado nervioso que me ha seguido toda la vida, porque yo tenía la responsabilidad de que todo fuera a salir bien, y la verdad es que me ponía de verdad en un estado bastante alterado, ¿no? Pero todo era interno, ¿no? O sea, pensando en que aquella noche iba a salir y de que todo saliera muy bien y de que no fallara nada y de que yo estuviera a la altura. En fin, que como digo, me producía un estado nervioso durante toda mi vida, el salir de Nazareno desde el mediodía del jueves hasta que entrábamos por la puerta de San Pablo. Bueno, pues esa noche, que sabía que no salíamos, esos nervios estaban conmigo. Y esos nervios me hicieron que en la noche prácticamente no durmiera, aparte de rezarle al Cristo y a la Virgen. Yo es que estaba mirando el reloj y estaba diciendo, ahora estamos saliendo, ahora estamos llegando a O'Donnell, ahora estamos entrando en Campana, ahora estamos llegando al cronómetro, ahora estamos en la Plaza de San Francisco, ahora vamos a entrar en Catedral, ahora después ya vamos a ver si ya cogemos el Postigo, si cogemos Castelar. O sea, yo estaba con todas las horas, pero como si estuviéramos saliendo pensando en dónde estaríamos en ese momento. Por eso digo que esa sensación fue muy extraña, la viví así. O sea, como un viaje interior en el que reproducía las sensaciones que durante décadas he vivido como nazareno del Calvario.